Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestra clase de política macroeconómica. En este video vamos a continuar el estudio que empezamos en el video 2 sobre las empresas y la tecnología. Veremos muy rápidamente un recordatorio sobre los beneficios de las empresas en una economía competitiva, pero en el corto y largo plazo. Después de ver este pequeño recordatorio, pasaremos a estudiar la existencia del equilibrio en un mercado competitivo. Es decir, básicamente en el equilibrio de mercado en pantalla, uniremos, mejor dicho, los resultados de la sección de las preferencias y los resultados de la sección de las empresas. Vamos a caracterizar el equilibrio en el corto y en el largo plazo y compararemos los principales resultados en estos dos marcos teóricos. Como introducción, pues, entre recordar los beneficios en el corto plazo, estos beneficios económicos pueden ser no nulos. Es decir, vamos a ver en las clases introductorias de microeconomía, recordamos que en el corto plazo las decisiones de producción pueden permitir que una empresa obtenga beneficios económicos positivos o hasta negativos. Es decir, podemos observar, y de hecho lo observamos en la vida real, empresas que están operando, pero operan con pérdidas, tienen ingresos negativos, los costos son mayores que los ingresos. Pero aún así observamos que las empresas se mantienen en el mercado, como puede ser, por ejemplo, en esta época de la pandemia, del COVID, observamos muchas empresas que han tenido que cerrar sus operaciones, o negocios, por ejemplo restaurantes que han cerrado sus negocios y entonces reportan ceros ingresos por ventas, por ejemplo en el caso de los restaurantes. Sin embargo, mantienen el personal. El mantener el personal implica unos costos para la empresa, y estos costos hacen que, como no pueden despedir a los trabajadores, o muchos restauranteros no pueden o no quieren, por obligaciones legales, dejar el local que han alquilado, ellos están comprometidos pues a seguir pagando una renta independientemente del nivel de venta de su negocio. En el caso de los trabajadores, están obligados por ley muchas veces a no despedirlos. Esas obligaciones hacen que el empresario experimente en el corto plazo pérdidas económicas. Los costos básicamente son mayores que los ingresos. La pregunta es, ¿por qué no salir del mercado? Es decir, no cerrar definitivamente el negocio y evitar estas pérdidas. La decisión de dejar el mercado dependerá pues del tiempo que se mantengan estas pérdidas, y también, importante, un factor de las expectativas de los empresarios. Si el empresario cree que va a regresar a la actividad económica pronto, entonces decide mantener el negocio a pesar de las pérdidas que está incurriendo en el corto plazo. Bueno, este ejemplo respecto al contexto actual de la epidemia causada por el COVID nos permite entender pues básicamente por qué un negocio puede experimentar beneficios económicos negativos, pero también puede experimentar beneficios económicos positivos. Y estos positivos deben de recordar que se referían en algunos libros de texto de microeconomía como beneficios extraordinarios. Básicamente, la existencia de beneficios económicos diferentes de cero se puede explicar debido a la idea de un factor productivo que es constante. En este caso, en pantalla vemos que nos referimos a este factor especificamos el factor capital, que es constante. Es decir, en el corto plazo las empresas tienen poca margen para modificar la cantidad de trabajo y capital que contratan. Ya les puse el ejemplo del COVID. Pero en nuestro contexto teórico vamos a pensar que el capital es el factor en el corto plazo que es constante. Las empresas es muy difícil que puedan modificar el nivel de capital que tienen invertidos en una empresa. Les decía el ejemplo de los restaurantes. Muchos de ellos alquilan los locales, y por obligaciones legales tienen que estar durante X determinado periodo de tiempo
alquilando el local independientemente si está en activo o inactiva la empresa, en este caso el restaurante. Igual pasa con empresas productoras de bienes. Ellos tienen la maquinaria, tienen sus obligaciones legales, no pueden deshacerse de la maquinaria porque todavía muchos la siguen pagando, si es que la están comprando o alquilando. Cuando hay alquiler también hay cierta flexibilidad, pero en nuestro contexto teórico vamos a asumir que el único de los dos factores productivos que hemos venido trabajando, que es capital y trabajo, el capital es el factor constante y el trabajo es el factor variable. ¿Esto qué tiene implicaciones? Pues básicamente que la empresa puede elegir en el corto plazo modificar la cantidad de trabajadores que tiene contratados para producir en el corto plazo. Ante perturbaciones como por ejemplo una pandemia, pueden modificar el factor trabajo para modificar el nivel de costos. Básicamente esa es la mayor implicación. Entonces les decía, de nueva cuenta, cuando hay un factor constante implica que los beneficios económicos no sean necesariamente cero, y esto es así porque existen rendimientos decrecientes a escala. Entonces, en el ejemplo del capital, pensemos en una empresa que produce agrícola y tiene una parcela, y en esta parcela puede contratar un X número de trabajadores para realizar la cosecha. Para esto también puede contratar un número determinado de tractores, por ejemplo. Imaginen ustedes entonces en el caso hipotético que el factor constante en el corto plazo, un agricultor no puede comprar o alquilar un tractor nuevo y solamente cuenta con una unidad de este capital para una parcela. Sin embargo, tiene 10 trabajadores. Imaginen entonces ustedes que capital y la parcela son fijos en el tiempo, es decir, no puede modificarlo en el corto plazo, no puede comprar más tierras, no puede comprar más tractores, que esto habitualmente sí sucede. Pero puede modificar el número de trabajadores. Entonces, si el productor está dispuesto a incrementar o quiere incrementar la producción, la única forma de hacerlo tendría que contratar más trabajadores. Cuando el agricultor contrata más trabajadores para trabajar esta parcela, usando este tractor, aumenta la producción. Sin embargo, cuando decide incrementar de nueva cuenta la producción, la única forma es aumentando más trabajadores, es posible que incremente la producción, pero el incremento que le genera la unidad extra de trabajo es menor comparado con el incremento previo del trabajo. Es decir, los rendimientos decrecientes a escala lo que nos está indicando es que cuando existe un factor fijo, por ejemplo, tierra y capital, y aumentamos el uso de inputs, de otro input, en este caso trabajo, podemos observar incrementos en la producción, sí, pero cada vez de incrementos de menor proporción. Por ejemplo, si aumento en 1% el número de trabajadores, observaré que el incremento en la producción puede ser menor que el 1%. Y así sucesivamente. Entonces, deben de recordar, cuando hay rendimientos decrecientes, esto es debido a que existe un factor fijo. Y este factor fijo induce o genera, más bien implica que los beneficios económicos en nuestra economía, en nuestra empresa, sean distintos de cero. Sin embargo, debemos de recordar, aquí es donde empezamos a ver las diferencias entre corto y largo plazo, que en el largo plazo los beneficios económicos serán nulos. Y esto tiene que ver con la noción de la competencia perfecta. Debemos recordar que a lo largo de nuestro curso vamos a hablar siempre de competencia perfecta en este contexto. Y entonces la competencia perfecta debemos recordar que tiene una implicación importante. Cuando existen beneficios positivos, los beneficios positivos indican de que hay mayores rendimientos o mejor dicho, es un indicador para otros productores en otros mercados de que producir en el mercado donde existen estos beneficios positivos es buena idea. Es decir, pasar del mercado, digamos, del aguacate al mercado del maíz. Entonces, si el maíz reporta beneficios positivos, pues yo tendría ganancias extraordinarias. Entonces, lo óptimo para el resto de los productores es pasarse al mercado de maíz.
Un supuesto de la competencia perfecta en los mercados es que el que quiere producir puede entrar al mercado a producir. Es decir, existe libre entrada, pero también libre salida de los mercados competitivos. Les comentaba que cuando existen beneficios positivos, esto es una señal al resto de productores en la economía de que en esta actividad económica, digamos el maíz, es una buena idea entrar porque hay beneficios extraordinarios. Si asumimos que existe esta competencia perfecta en la entrada y salida de empresas, otros empresarios vendrían al sector agrícola a producir maíz. Al existir más competidores en este mercado, y como cada uno son tan pequeñitos, recordemos, no pueden manipular el precio, pero sí pueden agregar más producción. Al agregar más producción, debemos recordar que a más producción, el precio tiende a disminuir. Si se reduce el precio, los ingresos por ventas, uno de los dos factores que determinan los beneficios, se empieza a reducir. Por tanto, los beneficios también se reducen. Es decir, nosotros en el largo plazo, si mantenemos esa entrada constante de competidores debido a unos beneficios positivos, en el largo plazo veremos que los beneficios van a tender a ser cero. Es decir, se agotan esos ingresos extraordinarios en ese mercado en particular. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en el largo plazo, bajo el esquema o estructura de competencia perfecta, en los mercados vamos a observar que los beneficios económicos de las empresas son cero. Otra posibilidad de observar los beneficios económicos igual a cero es debido a que en el largo plazo todas las variables o todos los factores de producción son variables. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden modificar. Es decir, si un empresario observa o la expectativa de un empresario es que el COVID va a permanecer durante 5 años, entonces el empresario tiene la posibilidad de modificar la cantidad de capital que va a requerir para la producción. Es decir, ahora el capital es una variable al cual puede elegir el nivel. ¿Cuántos tractores necesito? ¿Cuántos locales necesito alquilar? ¿Cuánta maquinaria del tipo X necesito tener? Puedo modificarlo como si fuesen trabajadores. Esta decisión óptima de elegir el nivel de capital junto con el nivel de trabajo, lo que implica es que los beneficios extraordinarios se agoten. Y entonces veremos que los beneficios son nulos en el largo plazo. Entonces, primera diferencia para resumir. En el corto plazo es posible observar beneficios económicos distintos de cero. Pueden ser positivos, también pueden ser negativos. Y en el largo plazo veremos, bajo los supuestos de competencia perfecta y una empresa que maximiza beneficios, siempre veremos pues que los beneficios económicos serán cero. Vamos a ver un ejemplo muy rápido de la maximización de los beneficios en el corto plazo. Básicamente lo que tenemos en pantalla es lo que he dicho en el slide anterior. Lo parte importante corresponde a este tercer punto de este slide. La maximización de los beneficios, recordemos que tenemos el P representa el precio que multiplicamos por la cantidad que desea producir la empresa con una tecnología dada, en este caso es Q, y Q es igual a esta expresión, una función tipo Cobb-Douglas que ustedes deben de estar familiarizados, que depende del capital, del trabajo y un nivel de productividad que lo vamos a representar con la letra A. Y las alfa y beta representa, digamos, la importancia relativa de cada factor para producir el bien Q. Importante aquí hacer notar, es que lo que podemos hacer en este caso es sustituir directamente la función de producción o la tecnología en la función de beneficios, y en el corto plazo debemos recordar que el capital es constante, es decir, es una variable, es un parámetro, es un número más para la empresa, no puede elegir sobre el nivel de capital. De aquí que representemos el capital con una barra superior, y para recordar que esta es una constante, ¿ok?
Entonces, si pensamos que el capital es constante, entonces veremos que la producción Q depende solamente de la cantidad de trabajo que nosotros empleemos. Esto hace que el problema de maximización de beneficios de una empresa a corto plazo se simplifique a una elección de una sola variable, L. Por lo tanto, el método del multiplicador de Lagrange ya no es necesario. Solamente cuando hay dos o más factores emplearemos el método de Lagrange. En este caso, recordemos que como hay una variable de elección y una función objetivo que son los beneficios para maximizar, pues podemos aplicar directamente la sustitución de la tecnología y maximizar directamente la función de beneficios, ¿ok? Eligiendo L. La condición de primer orden para un máximo implica que el cambio en los beneficios cuando cambia la producción sea igual a 0. En esta función tenemos que derivar cada término respecto a L para poder encontrar la demanda óptima de trabajo. Aquí en la primera parte superior del slide lo que tenemos es la derivada de la función de beneficio respecto a L. Si vemos esta derivada va a estar el primer término compuesto por la productividad marginal de L y lo que tenemos aquí enseguida menos W significa es el costo marginal de producción, ¿okay? Si de esta expresión despejamos L para encontrar la demanda óptima de trabajo, es decir, en este nivel que tenemos aquí en pantalla representa la cantidad de trabajo dado los precios del bien que se produce y el salario del trabajo y una dotación de capital fijo. Este es el nivel de trabajo que la empresa debe de contratar para minimizar los costos y a su vez obtener el máximo producto posible. Cuando hacemos esta elección, simplemente una vez que tenemos ese resultado sustituimos en la función de producción, en este caso Q, para obtener el nivel de producción óptimo de una empresa representativa en el corto plazo. Y podemos consecuentemente calcular el nivel de beneficios que obtendría esta empresa. Recordemos que los beneficios no es otra cosa que el precio multiplicado por la función de producción menos los costos totales. Aquí ustedes tienen que hacer el trabajo previo, que es básicamente sustituir el trabajo óptimo aquí en esta expresión y aquí en W, el último término. Cuando hagan esta parte, deben de obtener una expresión como la expresión de los beneficios que tenemos en la parte inferior. Simplemente una nota aquí a pie de página, es decir, que los beneficios serán positivos si beta es menor que 0, por ejemplo, y obviamente el primer término es mayor que el costo de alquiler del capital. Lo que tenemos aquí en esta parte de los beneficios, fíjense ustedes que es el costo marginal, es el costo fijo de la empresa. Dado que no puede elegir capital, entonces siempre tiene que estar pagando este capital. Es lo que les decía, si la empresa en el corto plazo tiene que cerrar por el COVID o por cualquier otra circunstancia, ellos tienen que pagar el alquiler de su capital. Y aquí lo tenemos representado. Mi capital le resta a los ingresos que yo reporte. ¿Okay? Aquí, entonces, básicamente esta expresión la deben de recordar. Deben de verificar ustedes los pasos intermedios para obtener estas expresiones. Y esto es parte de la práctica de cada día. Dado que estamos en una clase de macroeconomía, tenemos que hacer la agregación de estas expresiones que tenemos aquí en pantalla. Principalmente la demanda óptima de una empresa es lo que tenemos como L estrellita y la producción óptima de una empresa es como Q estrellita. La agregación es muy simple dado que hemos asumido de que todas las empresas son exactamente iguales y entonces la suma de las demandas de estas empresas y la suma de la producción de cada una de las empresas nos representaría pues la demanda de trabajo agregada y la producción o oferta del producto Q
agregada. Dado que son iguales, simplemente nos basta con multiplicar la demanda de trabajo en la primera parte, la demanda de trabajo óptima de una sola empresa por el número de empresas. O hacemos la sustitución correspondiente y lo que tenemos aquí a la derecha es la demanda total del factor trabajo. Aquí me faltó poner una barrita para recordar que K en la demanda agregada de capital, K barra, debe de ser igual pues a lo que cada empresa emplea en su función de producción, cuánto capital emplea por el número de empresas. Y la oferta agregada de la producción la definimos como Q mayúscula y es básicamente la multiplicación de Q pequeñita por la producción de una sola empresa, Q pequeña, por el número de empresas y hacemos simplemente la sustitución de Q estrella. Entonces lo que tenemos aquí en el slide es una parte del mercado. Tenemos las demandas del trabajo, de los mercados mejor dicho. Tenemos la demanda del trabajo agregada, la demanda de capital agregada y tenemos la oferta del bien agregada. 3 mercados en nuestra economía. Ahora veremos un ejemplo con la maximización de los beneficios de largo plazo. Vamos a seguir más o menos los mismos pasos que hicimos con los slides previos para mostrar la oferta y demanda agregada de una empresa, pero en el largo plazo. Les había comentado antes que en el largo plazo todas las variables son variables de elección, por lo tanto van a elegir óptimamente trabajo y capital. Bajo el supuesto vamos a suponer que existe competencia perfecta, por lo tanto hay libre entrada y salida de empresas en estos mercados y esto va a hacer que de forma instantánea los beneficios económicos sean cero. Para tener un modelo consistente con este supuesto, mejor dicho, para tener un modelo que sea consistente con la idea de libre entrada y salida de empresas que generen unos beneficios económicos iguales a cero, se suele asumir, no asumir, es más bien una necesidad, que la función de producción presenta rendimientos constantes a escala. La función de producción que presenta rendimientos constantes a escala nos genera que los beneficios económicos siempre sean cero. Es decir, si yo empleo, aunque hable en un contexto de corto plazo, pero si yo empleo una función de producción con rendimientos constantes a escala, los beneficios económicos de ese ejemplo serán igual a cero, aunque estemos hablando de corto plazo. ¿Okay? Esto es muy importante, tal vez hasta pregunta de examen. Un ejemplo deben de recordar ustedes seguramente en microeconomía, la función de producción que veían con rendimientos constantes a escala era la función de producción Cobb-Douglas. Y la función de producción Cobb-Douglas está caracterizada por que los exponentes que afectan a los inputs productivos suman 1. Aquí en pantalla, en la parte superior, tenemos el capital elevado a alfa y L elevado a 1 menos alfa. Si sumamos los exponentes, lo que nos indica la suma es igual a 1. Cuando veamos esta característica solo en la función Cobb-Douglas, entonces diremos que esta función Cobb-Douglas tiene rendimientos constantes a escala. Aquí deben de tener precaución, aquí hay un error de dedo, ha faltado la letra P, el precio. Recordemos que la función de beneficios es los ingresos por ventas, que es P por Q. Me faltó poner la P, aquí, disculpa. Y aquí tenemos los costos totales. Tenemos dos factores productivos. R es el precio del capital. W es el precio del trabajo, el salario. Las condiciones de primer orden. Aquí faltó de nueva cuenta poner un precio. Dado que tenemos que derivar la función de beneficio respecto a capital, que es esta primera expresión que tenemos aquí en la segunda, como primera condición de primer orden. La segunda condición de primer orden no es otra cosa que haber derivado la función de beneficios respecto al segundo argumento L, respecto al trabajo, y entonces igualamos a 0. Esas dos condiciones de primer orden son los pasos intermedios que aquí ya no hemos replicado y han hecho ustedes en su práctica. Entonces tenemos de estas condiciones de primer orden se deriva que el salario, aquí abajo, debe de ser igual a la productividad marginal y R debe ser igual a la productividad marginal de capital. En el video anterior habíamos tratado de presentar la intuición muy básica.
el empresario va a elegir óptimamente la cantidad de estos factores productivos si el ingreso que le genera a una empresa es exactamente igual al coste que le genera esa unidad extra de ese input. Es decir, si el salario, veamos el caso del trabajo, si W es mayor que la productividad marginal del trabajo, entonces la empresa no va a querer contratar más trabajadores, no va a desear contratar un trabajador extra. ¿Por qué? Porque contratar ese trabajador extra le implica un mayor costo marginal que el ingreso marginal que va a generar ese trabajador extra. ¿Okay? Por lo tanto, situaciones en las que observemos que si el salario es mayor que la productividad marginal del trabajo, veremos pues que lo óptimo para la empresa es dejar de contratar trabajadores, es más, reducir la plantilla, porque el ingreso que obtendría por ese trabajador extra es menor, que el costo que le genera ese trabajador devengado por salarios. La misma intuición ocurre con el capital. Entonces, básicamente la decisión óptima de una empresa, la intuición es que siempre va a querer va a contratar trabajo y capital en los puntos tales que las productividades marginales son exactamente igual que los costos. Si las productividades marginales son inferiores a los costos, entonces tampoco es una decisión óptima. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si el salario es menor, el salario que tiene que pagar por un trabajador extra es menor que el ingreso que obtendría por ese trabajador extra, es decir, ganaría más esta empresa contratando un trabajador de lo que le costaría a ese trabajador. Si yo elijo en una situación que el salario es menor que la productividad, productividad marginal del trabajo, entonces la empresa está desaprovechando esas ventajas. Entonces lo ideal es contratar más trabajadores. Esa decisión de ajuste, dada digamos, la no sincronía entre salario y productividades, va a hacer que la condición de primer orden, la intuición básica para maximizar beneficios, es que lleguemos a un punto en el cual salario igual a la productividad marginal del trabajo, tasa de interés o tasa de alquiler debe ser igual a la productividad del capital. Dicho este recordatorio, vamos a ver por qué cuando existen cuando existen rendimientos constantes a escala, los beneficios económicos son nulos. Dados estos salarios, dadas estas condiciones de primer orden, R y W, tenemos que buscar el nivel de salario y capital que satisfacen la minimización de costos y la maximización de los beneficios. O sea, básicamente que satisfaga estas dos ecuaciones que tenemos aquí bajo el puntero. Si nosotros sustituimos estas dos ecuaciones, R y W en la función de beneficios en la parte superior, veremos que tenemos que hacer la sustitución y hacer las operaciones que indicadas aquí. Veremos que al final, cuando simplifiquemos esta expresión, los beneficios económicos van a ser exactamente igual a 0. ¿Okay? Es decir, cuando existen rendimientos constantes a escala, los beneficios económicos son exactamente igual a 0 siempre. En este caso, el nivel de producción es indeterminado si el precio, aquí falta una expresión, si el precio es igual al que el costo marginal. ¿Qué quiere decir indeterminado? La empresa, cuando contrata el nivel de trabajo y capital tal que su productividad marginal igual al coste de estos dos factores productivos, entonces la empresa está maximizando los beneficios. En ese punto de maximización obtiene beneficios económicos 0, pero no podemos generar la función de oferta de la empresa competitiva en el largo plazo. En ese sentido decimos que es indeterminado, es decir, en este punto óptimo, la empresa está dispuesta a producir cualquier nivel de producto que le demande el mercado. Es lo que tenemos en esta expresión. Q estrellita, la producción de la empresa, va a ser igual a la cantidad C del consumidor, recuerden el consumidor representativo, que demanda en el mercado.
Es decir, la empresa va a estar dispuesta a vender cualquier nivel de producto o más bien satisfacer cualquier nivel de producto de demanda que exista en el mercado de este producto, siempre y cuando estas condiciones se satisfagan, es decir, L y Q elija L y Q tal que las productividades igualen a los costos marginales. Por eso decimos que es indeterminado, no quiere decir que no está definido, sino que quiere decir que hay infinitas posibilidades de producción y solamente será fijado o determinado cuando se fije el valor de C. ¿Okay? Cuando determinemos la cantidad de consumo, la empresa dirá, ¿quieres 10 si nosotros deseamos 10 unidades, la empresa dirá 10 unidades. Importante, muy importante, esto va a ocurrir si y solo si el precio marginal, bueno, el precio por unidad es igual al costo marginal. Si esto ocurre, entonces la empresa va a estar dispuesta a producir toda la demanda que observe en el mercado. ¿Okay? En este ejemplo de maximización de beneficios en el largo plazo, la agregación es más simple. L mayúscula, K mayúscula y Q mayúscula representan de nueva cuenta los agregados. N, recordemos que es el número de empresas, que iguala al número de personas en nuestra economía simple. Y las dos líneas que nos dicen que la demanda agregada de trabajo y de capital es simplemente la elección óptima, aquí me faltó una estrellita en el caso del capital, de trabajo y capital multiplicado por el número de empresas. Y la oferta agregada será esta Q, que va a satisfacer la demanda individual. Recordemos que Q refiere a una empresa y C pequeñita refiere a un consumidor representativo. Va a ser entonces, dada la demanda que observemos en el mercado, Q estrellita multiplicado n veces por el número de empresas va a ser nuestra función de producción agregada. Ahora sí tenemos los elementos para hablar sobre el equilibrio de mercado. ¿Cuáles son estos elementos? Regreso un par de slides. Tenemos las demandas agregadas de trabajo y capital y oferta del bien que vienen del lado de la empresa en el corto plazo. Y tenemos de igual forma las demandas agregadas de trabajo y capital y oferta de las empresas en el corto plazo. Entonces nuestro punto ahora es estudiar el equilibrio de mercado recuperando la información sobre el consumidor del primer video. ¿Okay? Vamos a juntar las demandas que computamos en el primer video, la demanda del bien, C mayúscula, y la oferta de trabajo. Recordemos que en el primer video nosotros estudiamos el caso de un consumidor que obtenía utilidad del consumo de un bien y del ocio. Cuando existe ocio, la cantidad de trabajo que existe en el mercado depende del salario. Hay una función de oferta del trabajo. Entonces, cuando de nueva cuenta, recordar, cuando el consumidor obtiene utilidad del ocio, disfruta del ocio, entonces tiene que tomar una decisión entre cuánto descansar, cuánto ocio querer y cuánto trabajar. Esa decisión implica que habrá una función de oferta que determine cuántas horas de trabajo va a vender el individuo, el consumidor, para obtener un salario. ¿Va? Entonces vamos a recuperar esa información del consumidor junto con la información de la empresa que vimos ahora hace unos slides, y vamos a estudiar pues el equilibrio. Para esto vamos a recordar básicamente que existen n idénticos consumidores en preferencias y dotación de recursos, o sea, todos son exactamente iguales, ya habíamos dicho, el capital y el trabajo no hay diferencias de calidad ni cualidad, y todos son propietarios de empresas. La demanda, habíamos visto en los videos anteriores, que va a depender del precio, del salario, de la tasa de interés y de los beneficios económicos si es que estaban en el corto o largo plazo. La oferta de trabajo agregada también va a depender del precio, del salario, de la tasa de interés y de los beneficios económicos. Obviamente dependerán o no si estamos hablando del corto o largo plazo. El siguiente supuesto que debemos recordar, o el resultado, es que la producción del bien de consumo es realizada, aquí falta una DEA, por pequeñas empresas en un mercado de competencia perfecta.
básicamente estamos diciendo que son muy pequeñitos, no tienen poder de mercado, no pueden fijar los precios, son tomadores de precios. La oferta agregada en el corto plazo es básicamente, en el caso del corto plazo, va a depender del precio, del salario y la tasa de interés. Recordemos que en el corto plazo existe una función de oferta. Existe una función de oferta en el sentido de que el precio va a determinar la cantidad producida. En el caso de largo plazo, la oferta agregada va a ser igual a la cantidad que se demanda en el mercado. Las empresas están dispuestas a satisfacer la demanda observada siempre y cuando que el precio sea igual al costo marginal. Cuando esto ocurre, la empresa competitiva va a ofertar la cantidad que observe en la demanda o que sea observada en el mercado, la demandada. El equilibrio de una economía difiere si hablamos de corto plazo, como veremos más adelante. En el corto plazo los beneficios, ya sabemos, son importantes porque van a determinar también, o más bien van a tener un rol en la determinación de los precios que vacían los mercados, de los tres mercados: bienes, capital y trabajo. Ok, entonces un simple recordatorio: decimos que un mercado está en equilibrio al precio estrellita, y aquí me faltó decirlo. Recordemos que estamos tres mercados, hay tres precios. Ok, entonces aquí sería el precio del bien, el precio del trabajo y el precio del salario. Cuando observamos, simplemente un mercado estará en equilibrio cuando la demanda es igual a la oferta. Aquí en pantalla tenemos pues que los bienes de capital, los bienes, el capital y el trabajo, cada uno afronta una demanda y una oferta. Trata de hacer de forma sintética. Recordar que la demanda del bien de consumo viene de los consumidores, obviamente, y la oferta es de las empresas. En el caso de la demanda de inputs, esta demanda es por parte de las empresas que necesitan inputs para producir, y la oferta agregada viene dada por la dotación de estos inputs que poseen los consumidores. Aquí K pequeñita es la cantidad de capital que poseen los consumidores de nuestra economía, y H es la cantidad de ocio que el consumidor desea, por eso tiene las estrellitas, la dirección óptima. Y 1 menos H es básicamente la oferta de trabajo. Recordemos que en el video anterior, en el primer video, cuando hablamos del consumidor, habíamos hecho el supuesto de que los consumidores tienen una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo se divide entre trabajar y ocio. Cuando determino la cantidad de ocio que quiero disfrutar, determino inmediatamente por residuo la cantidad de trabajo. Por tanto, 1 menos H, ese residuo, es nuestra cantidad o oferta de trabajo. Y esto, para ser sintéticos, le hemos llamado H superior. Por tanto, L superior es la cantidad demandada agregada de trabajo, mientras que H superior, superior mayúscula, es la oferta agregada de parte de los consumidores. Obviamente, para que la producción sea eficiente en el sentido de que se produce, que no hay desperdicio y que se produce al menor costo posible, necesitaríamos agregar recordar que el producto marginal del trabajo debe ser igual al salario, y lo mismo sucede con el caso del capital. Debe de igualarse en su productividad marginal, debe de igualarse a su precio marginal, en este caso a la tasa de alquiler por unidad de capital. Vamos a ver, pues entonces vamos a unir estas dos historias. Vamos a sustituir básicamente los siguientes slides. Lo que vamos a hacer es coger los resultados del consumidor, básicamente C estrellita, en la demanda de los bienes. Vamos a coger la oferta de trabajo de los bienes, y dado que el stock de capital en este contexto de equilibrio general estático, el capital está determinado, es decir, el capital, cada consumidor tiene una dotación o nació con una dotación fija de un capital. Todos nacemos, cuando nacimos, todos tenemos una casa que nos la heredaron nuestros padres. Y ese es nuestro capital que ponemos a disposición de los empresarios para producir más. En este caso debemos de pensar pues en un contexto estático, que el capital está fijo, está distribuido, y esta acá es lo que significa la cantidad de capital que le toca a cada uno. Por lo tanto, lo que nos va a preocupar más es el consumo agregado y la oferta de trabajo agregada.
vamos a ver enseguida pues en este equilibrio en el contexto de corto plazo. Después pasaremos en el largo plazo. En el corto plazo ya sabemos, tenemos que maximizar los beneficios donde K es constante y vamos a elegir de forma óptima L. Los consumidores, esto va a aplicar tanto para el corto y largo plazo. Vamos a asumir, como en el ejemplo del primer video, que el consumo y el ocio, H-ocio, representan o inducen un nivel de bienestar al individuo. Su consumo y el disfrute del ocio le van a generar bienestar a nuestro individuo representativo. Aquí cada exponente está elevado a alfa, cada exponente representa la importancia del consumo y el ocio en el bienestar. Y este peso vamos a asumirlo que está representado por la letra gamma. Gamma es un número entre 0 y 1, por tanto los exponentes suman 1. Y tenemos obviamente la restricción presupuestaria. Es un recordatorio muy rápido de todo lo que ya vimos en los dos videos anteriores. Tenemos en el lado izquierdo el gasto, precio por cantidad consumida, nos da el gasto, y los ingresos de nuestros consumidores. Tenemos el ingreso por trabajo, 1 menos H, recordemos que es la cantidad de trabajo, las horas que yo voy a ofrecer en mi trabajo en la universidad, multiplicado por el salario por hora, por ejemplo, sería mi ingreso laboral. Tenemos los ingresos por capitales, he tenido la herencia de una unidad de capital que puedo poner a disposición de las empresas alquilándose. Y por último, recordemos que cada individuo es propietario de una empresa y por tanto obtendría los beneficios de esta empresa. Pi nos representa pues este nivel de beneficios que obtiene de la empresa. ¿Cuáles son las variables de elección del consumidor? Para elegir mi mayor nivel de bienestar o utilidad, solamente tengo que elegir consumo y ocio, dado el precio, el salario del trabajo, dado la tasa de alquiler o interés por el capital, dado el precio del bien que se determina en el mercado y dado el nivel de beneficios que obtiene la empresa de la cual soy propietario. Si resolvemos el problema anterior del consumidor, vamos a llegar y agregamos sobre n individuos, vamos a ver que la función de demanda agregada del bien del consumo está representada por la ecuación 1 en pantalla. Básicamente es la suma de todos los ingresos, ingreso laboral, ingreso por capitales, ingreso por los beneficios de mi empresa, partido por el precio. Entonces, en este sentido, cada uno de los precios está expresado en unidades del bien de consumo y multiplicado por n consumidores, ponderado por la importancia del consumo en mi felicidad, en mi utilidad. La oferta agregada de trabajo es muy similar a lo que encontraron en trabajos previos, en el trabajo previo que han hecho de este curso. Vamos a ver pues que la letra pi, aparece en este slide, porque en el corto plazo sabemos que los beneficios pueden ser distintos de cero, por lo tanto aparecen. Y la oferta agregada de capital, les había dicho que la oferta agregada es algo aburrido en este contexto estático, en el sentido de que todos nacemos con una cantidad de capital y como nada más vamos a vivir en este momento, no va a haber otro periodo, entonces el capital que tenemos es el capital que tendremos por siempre. Por tanto, K es en cierta forma su distribución es constante. Lo que tenemos a la izquierda es a la derecha, aquí me he equivocado, a la derecha tiene que ser la oferta de lo que tienen los n individuos y esto le vamos a llamar con letra mayúscula K. El equilibrio en el corto plazo, ya vimos la demanda por el lado del consumidor, aquí faltó expresarlo desde un inicio, tenemos el consumo y las ofertas de trabajo y oferta de capital. Cuando hablamos de oferta de factores productivos, estamos hablando del consumidor. En el siguiente slide lo que tenemos es la solución de la empresa. La maximización de los beneficios implica en que
la cantidad que está dispuesto a producir esta empresa, todas las empresas, el agregado, es una función directa del salario, del precio y de la cantidad de capital, bueno, en este caso es constante. Y es una función de oferta porque observen que cuando aumenta el precio, dado los supuestos de que beta es menor que 1, vamos a observar que la función de oferta aumenta. Es decir, a mayores de precios es más atractivo vender más producto. Demanda agregada de trabajo. Resolviendo el problema de maximización de beneficios, podemos calcular la cantidad de trabajo que va a demandar de forma óptima la empresa, es decir, donde minimizamos costos, dado el nivel de capital K barra. Recordemos que K barra no lo podemos elegir. Tenemos este nivel de capital, es decir, imaginen, recuerden, o mejor dicho, recuerden, soy el empresario que tengo un restaurante y tengo este nivel de capital que no puedo modificar. Tengo este alquiler de este restaurante que no puedo modificar. No me puedo ir, no puedo cerrar. Lo único que puedo modificar es el número de trabajadores, cuántos meseros voy a contratar. Eso sí lo podemos elegir. Y esto es lo que representa esta expresión de aquí en pantalla. Es una función inversa respecto a W. Respecto al salario, si sube el salario, la demanda de trabajo va a disminuir. Observemos pues que la cantidad de trabajo depende del capital también. Más capital nos indica en este caso, más si una K mayor comparada con una K menor, implica un mayor trabajo. Y la demanda de capital agregado, como todas las empresas son iguales, de nueva cuenta, y simplemente la suma de todo el capital que posee cada una de ellas. Y este K barrita por N, pues es básicamente K mayor agregada. Ya tenemos entonces en este slide el lado de la empresa. El anterior slide eran los consumidores. Y entonces el equilibrio va a ser caracterizado por unas ecuaciones, el vaciado de mercado. Es decir, el lado izquierdo aquí en pantalla tienen que identificar que el lado izquierdo corresponde a la cantidad demandada, a C mayúscula, el lado izquierdo. El lado derecho es la oferta del producto en cuestión. Aquí he puesto el recordatorio que pi, los beneficios, es una expresión y es una función, fíjense ustedes, del salario y la tasa de interés, capital y el precio de este producto. Entonces, en la ecuación que está enumerada como 4 es una versión sintética en el sentido que tenemos que todavía sustituir pi en esta expresión. Entonces tenemos por el lado izquierdo demanda, por el lado derecho oferta. En la siguiente, básicamente tenemos de nueva cuenta, en el lado izquierdo tenemos la demanda, R por K barrita, recordar que es la K barrita es el de las empresa representativa, R la tasa de interés que paga por ella, por lo tanto tenemos el valor del capital del lado izquierdo que es demandado, pues el vaciado de mercado implica que el valor de ese capital que ofertan los consumidores deben de igualarse. Obviamente aquí el agregado se han cancelado las n's de cada lado porque era la sumatoria de n respecto a n consumidores, se cancelan y de hecho también R y R debería de desaparecer, puesto que lo único que nos dice el vaciado de mercado es que la demanda, cuando este factor es fijo, es decir, la cantidad de capital que requieren las empresas, tiene que ser exactamente igual al capital que tienen los consumidores. Básicamente lo que nos dice la ecuación 5. Por último, la ecuación 6 es de igual manera la demanda en el lado izquierdo de trabajo generado por la empresa, que es L mayúscula básicamente lo que tenemos aquí. Y a la derecha tenemos la función de oferta de la empresa, del consumidor. De igual manera, aquí tenemos los beneficios que están en la expresión en la ecuación 4. Podemos sustituirla aquí simplificar términos. ¿Okay? Básicamente, el equilibrio de corto plazo está caracterizado en el corto plazo por estas tres ecuaciones que llamamos vaciado de mercado. Vaciado de mercado es básicamente que la oferta iguala a la demanda, pero viceversa, y entonces todos se vacían los mercados. Se dice que los mercados se han vaciado porque aquel que quería comprar ha comprado lo que deseaba.
no hay excedente más en productos. Dicho esto, entonces lo único que nos queda aquí es caracterizar, o mejor dicho, hacer énfasis en lo siguiente. Tenemos que identificar en estas tres ecuaciones qué variables, o mejor dicho, cuáles son nuestras variables. K barra, o el capital, aquí es K... no, sí está bien, perdón. El capital no es una variable en este caso, en este contexto de corto plazo, es una cuestión fija, está constante en el tiempo. Ya está determinada por la condición al momento de que nacieron todos los consumidores, decía, tienen una cantidad de capital. Entonces el capital no es una variable. El parámetro de productividad, la letra A, por recordar, es un parámetro también, es su información exógena a nuestro modelo, que no se determina en nuestro modelo. ¿Cuáles son las variables que van a resolver? Si se fijan ustedes, este sistema de ecuaciones son tres ecuaciones. Necesitamos tres variables, ¿no? para poder resolver esto. Sigamos analizando cada uno de los términos. Por ejemplo, las betas y alfa son parámetros, son números, un numerito, y no es una variable de elección, no podemos modificar. Entonces lo que nos resta es, recordemos, la definición de equilibrio. El equilibrio es básicamente un conjunto de precios tales que las ofertas y las demandas se igualan en todos los mercados de forma simultánea. Eso, expresado en forma de matemáticas, es que existe un sistema de ecuaciones donde cada ecuación representa un mercado, oferta y demanda. A la izquierda la demanda, a la derecha la oferta, por ejemplo, aquí en pantalla. Y cada ecuación se debe resolver de forma simultánea. ¿A través de qué? De los precios. Es decir, tenemos tres mercados, bienes, capital y trabajo, y tres precios. El salario, R, y el precio del bien de consumo, P. W, R y P son nuestras variables en cuestión y necesitamos encontrar sus valores para encontrar directamente, vaciar los mercados, y eso implica saber el nivel de trabajo agregado en equilibrio, cuánto trabajo va a haber en equilibrio en nuestra economía, y en este corto plazo también cuánto PIB, cuánto Producto Interno Bruto, dado que estamos hablando en agregados, va a haber en nuestra economía en el corto plazo. Básicamente lo que he comentado antes es que el equilibrio está definido como la cantidad de ocio, si es que existe ocio en nuestro trabajo, en nuestro problema, la cantidad de trabajo, capital y el nivel de salario y tasa de interés, tales que se resuelven las ecuaciones 7 y 9. Okay, entonces básicamente las ecuaciones anteriores, tenemos que encontrar la cantidad de trabajo, el nivel de salario, precio y tasa de interés, tales que la oferta y demanda sean iguales en todos los mercados de trabajo, de bienes y de capital. Deben de recordar de sus cursos de microeconomía y especialmente de cursos, por ejemplo, de teoría del mercado, que existe una ley que llaman ley de Walras, y esta ley nos indica que si dos mercados están en equilibrio, el tercer mercado necesariamente también estará en equilibrio. Y o más mercados, ¿no? En este caso nos enfocamos en el caso de tres mercados. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente, si nosotros imponemos que dos mercados están en equilibrio, el tercero también lo estará, ¿ok? En la demostración está fuera de nuestro, digamos, de nuestro curso, de este curso. Dejaré un link en el campus virtual donde pueden encontrar la demostración de esta ley de forma intuitiva. Bueno, es un libro bastante viejito, de los años 80 me parece, pero está muy bien explicado para entender este concepto, esta ley de Walras. Pero básicamente la ley de Walras nos va a permitir hacer el siguiente truco.
tenemos tres ecuaciones y vamos a suponer o vamos a imponer que dos mercados están en equilibrio, que la oferta y que la demanda y la oferta son iguales en esos dos mercados, en cada mercado. Y entonces eso implica que nos podemos olvidar de uno de los mercados, ¿ok? Y entonces, y por tanto de uno de los precios. Recordemos que tenemos un mercado y para cada mercado un precio. Entonces, olvidarnos de uno de los mercados implica que nos vamos a olvidar de una variable y que la podemos normalizar. Normalizar significa que vamos a imponerle que vale igual a 1, ¿no? Otra forma de interpretarlo, de hecho, la forma correcta es que el precio de ese bien del mercado que nos vamos a olvidar va a ser usado como un bien numerario. Lo que nos importa, un bien numerario es un precio que sirve para expresar los precios de otros bienes. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que vamos a usar ese precio como bien numerario para expresar, por ejemplo, la tasa de interés dividido por el precio del bien de consumo, que va a ser nuestro bien numerario en este ejemplo, y la tasa de interés dividido por el precio de ese bien numerario, pues nos estaría dando una noción de precio real. Si el precio de los bienes determina la inflación en nuestra economía, entonces si nosotros dividimos el precio del trabajo, el salario dividido por el precio del producto de consumo, entonces estaríamos deflactando, estaríamos quitando, digamos, el efecto de la inflación en un contexto dinámico. En este contexto no hay cambios y por tanto la noción de inflación, la idea de un cambio en el precio, eso es inflación, no existe. Pero expresar el salario dividido por el precio, eso lo transforma en un precio relativo del trabajo y nos expresa el precio del trabajo en unidades del bien. En lugar de hablar de unidades monetarias, estaríamos hablando en unidades de un bien. Vamos a expresarlo de otra forma. Imaginen que el precio de unas cervezas de 10 pesos, y ese es nuestro bien de consumo, P igual a 10. Imaginen que el salario por hora es de 100 pesos. Si nosotros dividimos el salario por el precio de este bien de consumo por la cerveza, 100 dividido por 10, lo que obtendríamos básicamente es el precio relativo al trabajo. En este caso concreto, el resultado de esa división es igual a 10. Y ese 10 significa que si es el precio del trabajo por unidad de hora de trabajo, entonces diría que cada unidad de trabajo tiene un valor de 10 unidades de cerveza, 10 cervezas. Es decir, estamos transformando los 10 pesos del trabajo, los 100 pesos que costaba ese trabajo, pero en unidades, las transformamos en unidades de cuenta. En este caso, la unidad de referencia es la cerveza. Entonces, en ese ejemplo hipotético, estaríamos diciendo que el salario por hora son 10 cervezas. Y entonces estamos expresando todos en términos del bien numerario. Ese precio que usamos para expresar otros precios en función de este se llama bien numerario. Entonces la ley de Walras, esto tiene conexión con la ley del Walras en el siguiente sentido. Si nos olvidamos en este contexto de tres mercados, dos mercados lo imponemos que están en equilibrio, el tercero está automáticamente también en equilibrio. El precio de ese tercer mercado, del cual nos vamos a olvidar, va a ser el bien numerario. Y el bien numerario significa simplemente dividir todo entre P. El P entre sí mismo, básicamente nos va a dar que P es igual a 1. Y entonces todos los resultados que obtengamos sobre salario y tasa de interés van a estar expresados siempre en términos reales. Cuando hablemos en macroeconomía, hasta que no introduzcamos el dinero, todo va a estar en términos reales, ¿ok? Esto es la idea de que luego en otros cursos van a ver cursos de, por ejemplo, crecimiento económico, que cuando hablan de unidades reales, es que todo está expresado en un bien numerario, y en este caso, el bien de consumo. Entonces, nosotros vamos a usar el bien de consumo, el mercado de consumo, lo vamos a olvidar, lo vamos a obviar que ya está en equilibrio, y vamos a imponer que el precio es igual a 1.
Dicho todo este argumento, vamos a imponer básicamente que el mercado de capital se encuentra en equilibrio, y esto era ya bastante obvio, dada la estructura estática de nuestro mercado. Es decir, recordemos, cada uno nacimos con una unidad de capital, por tanto la cantidad de capital que poseemos los individuos se corresponde a la cantidad que hay en las empresas. ¿Ok? Este mercado ya se encuentra en equilibrio, y el único mercado que nos queda por resolver es el mercado del trabajo. Y en este mercado del trabajo tenemos que, haciendo el siguiente ejercicio. Dados R, el precio es igual a 1, P igual a 1, y el capital está fijo. Lo único que es relevante es encontrar el nivel de salario que vacía el mercado, es decir, en la ecuación 9. Voy a regresar a nuestras expresiones. De hecho, permíteme. Vamos a regresar. Hay un salto de ecuaciones. Perdón, aquí hay un error mío. Dado esto, lo anterior, es decir, vamos a suponer que R, dado en este contexto, en el corto plazo, vamos a suponer que R está fijado, no se puede, no está determinado por el mercado, puesto que no hay una demanda como tal. Es simplemente una asignación directa. Yo tengo K unidades de capital. Estas K unidades están directamente puestas por la empresa, y la empresa va a adoptar lo cualquiera sea el precio de ese capital R. Por tanto, R no va a fijar la cantidad, o sea, de capital que se va a demandar. Por tanto, de nueva cuenta, las empresas siempre van a contratar esta cantidad de capital a cualquier valor de R. Por tanto, R no la vamos a determinar en el corto plazo. El precio ya hemos dicho que va a ser igual a 1. Normalizamos. Y el capital está fijo. Lo único relevante entonces es encontrar el nivel de salario que vacía el mercado de trabajo. Obviamente, recordemos que la función de trabajo es la ecuación 6. Depende de los beneficios, y los beneficios la tenemos aquí en la parte como una nota de la ecuación 4. La función de beneficios depende de los precios P y de W y R, obviamente. Entonces vamos a tomar como P igual a 1 y R como dado. Tenemos que pagar esa R, no depende de la cantidad del mercado, porque el mercado ya está fijado en la cantidad de capital. Y de W. W es la incógnita. Si sustituimos pi en la ecuación 6, vamos a obtener la expresión aquí en pantalla en la parte inferior. Obviamente despejando W. Aquí hay un error, un typo. Aquí debería haber sido la ecuación 6. Bueno, dicho esto, ustedes tienen que verificar en casa que a partir de la ecuación 6 y usando la definición de pi y tomando como dados R y K, y obviamente el precio igual a 1, despejamos W, y lo que vamos a obtener es el W de equilibrio. Es decir, dado el precio del capital y el cantidad de capital en el mercado y las preferencias del consumidor, el salario que vacía el mercado de trabajo está determinado por esta expresión de aquí. El precio del bien que vacía el mercado, porque hemos impuesto que está en equilibrio de los bienes, es igual a 1. Y la tasa de interés no está determinada porque básicamente la oferta es exactamente igual a la demanda sin importar
la tasa de interés, ¿ok? Porque es un factor que es fijo, la empresa no puede manipularla y la cantidad de capital tampoco existente en la economía. Dicho esto, con este salario podemos encontrar, les decía, una vez que sabemos el salario, podemos encontrar la cantidad de trabajo. Dado este salario, la oferta de trabajo en el corto plazo viene dado por esta expresión tan simple. Fíjense que el agregado depende del n, cuánta población haya, y los pesos, los parámetros tanto tecnológicos, beta es el peso del trabajo en la función de producción, como el peso del consumo en la función de utilidad. Si sustituimos esta expresión en la ecuación número 4, voy a regresar rápidamente. En la expresión número 4, esta expresión recordemos que es el vaciado de mercado. ¿Ok? En el lado derecho tenemos la producción, en el lado izquierdo tenemos la demanda. Si nosotros sustituimos W en la parte izquierda, en la parte derecha y en pi, vamos a encontrar que la producción, el nivel de Producto Interno Bruto de nuestra economía va a ser igual a esta expresión de aquí. ¿Okay? Entonces esta es una tarea que tienen que realizar. Básicamente demostrar que el PIB es esta expresión de aquí. Al final de este slide vamos a encontrar pues la tarea más concreta, ¿no? Un último comentario sobre el equilibrio en el corto plazo. Diremos que el equilibrio, tanto en el corto y el largo plazo, es eficiente si se cumplen dos aspectos. El primer aspecto es la eficiencia distributiva, y la eficiencia distributiva tiene que ver con la idea de que todo el producto que se vende es lo que socialmente es socialmente deseado. O sea, básicamente, cuando hablemos de eficiencia distributiva en un mercado, diremos que el mercado cumple realmente con la demanda de los consumidores. ¿Okay? Básicamente lo que estamos diciendo cuando hablamos de eficiencia distributiva. Es decir, la cantidad que se produce en el mercado es igual a la que demandan los consumidores, a lo que es socialmente deseado. Esa es una propiedad de eficiencia. La segunda aspecto de la eficiencia es la eficiencia productiva. Hablaremos que existe eficiencia productiva en un mercado, en un equilibrio, si la producción que se genera se realiza sin desperdicios y al menor coste posible. En el corto plazo, no necesariamente se van a cumplir las condiciones. La causa de esto es el capital. Y en particular, tengo que decirlo, la eficiencia distributiva se cumple en el corto plazo. En el mercado competitivo, en el corto plazo, veremos que la demanda es satisfecha por la oferta, o la oferta satisface la demanda. Pero la eficiencia no es necesariamente una condición que se cumpla la eficiencia productiva. Es decir, vamos a observar que dado que en el corto plazo uno de los factores productivos es constante, es un costo fijo, no puedo elegir sobre el nivel de capital, es una imposición como en el caso de los restauranteros, y por tanto no puedo hacer uso óptimo de mis recursos. Tengo que gastar en ese bien fijo, pagar un alquiler, que podría haber usado ese dinero para, por ejemplo, contratar a otros trabajadores. No puedo hacer un uso eficiente de ese recurso, de forma intuitiva. Entonces, de forma intuitiva, el factor fijo implica que no necesariamente haya eficiencia productiva en el corto plazo. Y esto no ocurre en el largo plazo. En el largo plazo, dado que esta característica de que un factor es fijo desaparece, la economía en un mercado competitivo va a ser eficiente, va a existir eficiencia distributiva, es decir, la producción satisface la demanda
Y va a haber eficiencia productiva en el sentido de que vamos a poder elegir el nivel de capital y trabajo de forma que minimizamos los costos en esos dos factores productivos. Por tanto, estaríamos haciendo el mejor uso de los recursos posibles. Eso, cuando hablemos en forma genérica, cuando se escuche en el texto que los mercados son eficientes, estamos hablando de eficiencia distributiva y eficiencia productiva a la vez. Si uno de los dos no aparece o no está operativo, entonces no podemos decir que el mercado es eficiente, ¿va? En el corto plazo es posible que no exista eficiencia productiva. Este es el mensaje en este slide. Vamos a ver ahora el equilibrio de largo plazo. En el largo plazo vamos a ver pues los vaciados de mercado. Exactamente igual ocurre en el sentido de que al lado izquierdo está la función de demanda. Observen aquí que a diferencia del de corto plazo, el PI, los beneficios desaparecen. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el corto plazo, como demostramos en slides anteriores, en el largo plazo, perdonen, los niveles de beneficios es igual a 0. El lado izquierdo es la demanda, el lado derecho es la función de producción agregada. ¿Okay? El vaciado de mercado de capitales implica que de forma que el capital que elija óptimamente una empresa tiene que ser igual al stock de capital que existe en esta economía, lo que posee cada uno de los agentes representativos, y el vaciado de mercado, de igual manera, el lado izquierdo es la función de demanda, o será la función de demanda del trabajo, y al lado derecho es la misma expresión que teníamos con el caso del corto plazo de la función de oferta de trabajo. Observamos aquí, sin embargo, que ha desaparecido en este término que estoy señalando el término pi. De nueva cuenta lo mismo porque en el largo plazo pi tiene un valor igual a 0. Los beneficios son 0. Y vamos a imponer pues también que la eficiencia productiva, que existe eficiencia productiva en el largo plazo. ¿Qué es esto? Básicamente la eficiencia productiva ocurre pues cuando elegimos el nivel de trabajo y capital tal que la productividad marginal de cada uno de los factores iguala el costo marginal de cada uno de los factores. Al igual que en el caso del corto plazo, vamos a usar la ley de Walras, que nos va a permitir normalizar el precio del bien de consumo igual a 1, nuestro bien numerario, y nos olvidamos del bien de consumo para encontrar el equilibrio. En el caso de las empresas en el largo plazo, también vamos a ver que como no hay una decisión sobre la cantidad de capital de parte de los consumidores, es decir, está dada la distribución de este capital, se debe de dar a fortiori que la cantidad de capital disponible en la economía debe ser empleado. Básicamente lo que estamos diciendo tanto en el corto y en el largo plazo, que la cantidad de trabajo tiene que ser empleado completamente. Por lo tanto, la estrellita, la elección óptima de la empresa debe de satisfacer, debe de tener correspondencia con la cantidad de capital disponible en esta economía. Entonces, en el mercado de trabajo tendríamos, pues, si hacemos esta imposición de que K estrellita es igual a la cantidad de capital que tienen los consumidores, sustituimos esto en la función de demanda, simplemente poner una estrellita en L, y de las condiciones de eficiencia productiva, si hacemos la división, voy a regresar de forma rápida. En eficiencia productiva si hacemos la división del lado izquierdo y del lado derecho, vamos a encontrar que la relación de tasa de interés salario va a ser igual a esta expresión. ¿Okay? Entonces el primer paso para resolver el equilibrio en el largo plazo es obviamente escribir nuestras ecuaciones de vaciado de mercado. Básicamente cada ecuación representa un mercado, oferta y demanda, oferta y demanda y oferta y demanda. Recordar las condiciones de eficiencia productiva. Imponer el equilibrio básicamente en el mercado de consumo igual a 1.
para el precio. Dado que el capital estamos en un contexto estático, entonces el capital que existe en la economía la empresa tiene que elegir óptimamente, pero tiene que hacer un uso eficiente de todos los recursos. Por tanto, esta elección óptima K estrellita tiene que ser igual acá al capital que tiene cada uno de los consumidores, K simplemente. Tenemos la función de demanda de trabajo que es muy similar al anterior, excepto que aquí no existe pi greco o pi de los beneficios. Y entonces tenemos una nueva condición, una nueva ecuación que se llama 10, que es simplemente la división de las condiciones de eficiencia productiva, o básicamente el costo relativo del capital en términos de W y la productividad relativa del capital respecto al trabajo. Si sustituimos la ecuación 10 en la función de trabajo, perdón, en la función que caracteriza el mercado de trabajo, RW, si lo sustituimos y hacemos las operaciones correspondientes, vamos a encontrar que la función de demanda de trabajo es la que tenemos aquí en pantalla, que depende solamente de la población. Más población va a haber más unidades de trabajo que se pueden contratar, obviamente, y va a depender de los pesos que tiene el consumo y el trabajo, 1 menos L, menos alfa, en la función de producción. O si quieren verlo de esta forma, va a depender del capital. Dada esta cantidad óptima de trabajo que las empresas van a demandar, podemos calcular obviamente el nivel de salario y la tasa de interés. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sustituyendo nuestra función L en las expresiones de tasa de interés, y van ustedes a encontrar lo que tenemos aquí en pantalla. El salario, el tasa de interés y salario dependen del nivel de capital, del stock de capital que existe en la economía, del nivel de productividad y del nivel de, de los parámetros de preferencias gamma y del peso que tiene cada factor productivo en la función de producción. Interesantemente, vean ustedes que en el caso del salario, si la productividad se incrementa en la empresa, esto está asociado a incrementos, o deberíamos observar en la vida real, con incrementos del salario. Esta pequeña nota de pie de página es algo que después retomaremos. Ahora, dado el salario y la tasa de interés, podemos calcular la cantidad de output agregado en el caso de largo plazo. También tenemos el trabajo y va a ser necesario emplearlo para ello. Y dado estas cantidades de trabajo, en pantalla yo les presento directamente la función cuánto producto va a ser. Básicamente, que se ha hecho intuitivamente, dado R y W estrellitas, lo que hacemos, perdón que regrese de esta forma, y la cantidad de trabajo, vamos a sustituir ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Yo les recomiendo sustituir W en la función de producción, perdón, en el lado izquierdo de la ecuación 7 vamos a sustituir W y vamos a sustituir R. Obviamente el precio va a ser igual a 1. Si ustedes hacen las operaciones correspondientes, van a encontrar la expresión del último slide. Si ustedes sustituyen el trabajo directamente en la ecuación 7 en el lado derecho, van a encontrar también la función, el PIB agregado de nuestra economía. Entonces, para resumir, voy a regresar. Lo que tenemos que hacer para solucionar un modelo de equilibrio general estático es plantear las ecuaciones que caracterizan cada mercado. Ecuación 7, 8 y 9 representan consumo, capital y trabajo. Dado los supuestos, pensar muy claramente que dado los supuestos, por ejemplo, que el capital está distribuido de forma homogénea entre los individuos, entonces el capital también debe de estar distribuido de forma homogénea. Y en este caso va a ser exactamente igual en un contexto estático a la demanda. A la oferta. La demanda va a ser igual a la oferta. En la ecuación 1 me puedo olvidar de forma instantánea, y la única ecuación en este contexto estático que me debe de preocupar es la del mercado.
soluciono en la ecuación 9, despejo el ahí, me estaba olvidando las dos ecuaciones de eficiencia productiva. Entonces, las ecuaciones que van a determinar en un contexto estático, repito, van a ser determinar el equilibrio, van a ser la ecuación 9, el equilibrio en el mercado de trabajo, y que se cumpla la eficiencia productiva, básicamente que las productividades marginales sean iguales a los costos marginales. Las dos ecuaciones de eficiencia productiva me permiten expresar la función de trabajo en como una sola expresión del capital y L, del cual puedo despejar L para encontrar la función de demanda que tenemos ahora aquí en esta parte del slide. Cuando conocemos la cantidad de trabajo, podemos recuperar, voy a regresar, o mejor dicho, podemos calcular la tasa de salario simplemente sustituyendo el trabajo en la expresión del salario y sustituyendo la de trabajo en la función de la tasa de interés, dado que el capital es el capital que tienen los individuos en la economía. ¿Okay? Para calcular el PIB, basta en la ecuación 7 sustituir W y R. Una vez que habíamos hecho la sustitución previa del trabajo en cada una de estas dos expresiones, sustituimos en el lado izquierdo y encontraremos pues la cantidad del output. El mismo resultado va a aparecer o lo vamos a obtener si sustituimos directamente L en el lado derecho, dado que la intuición de este caso es que la oferta siempre va a satisfacer la demanda, ¿okay? Y por tanto debe de ser igual. Por último, basta decir pues que esta expresión que tenemos en pantalla es la función del Producto Interno Bruto en nuestra economía. Y en nuestra economía, dado que toda la producción se consume, también equivale al consumo agregado. Fíjense ustedes que este supuesto implica que los individuos no ahorran. Como no ahorran, no hay una decisión de inversión. Si no hay inversión, no hay nuevo capital. Entonces, en un contexto de equilibrio general estático, por eso la cantidad de capital óptima que elige la empresa va a ser exactamente igual a la cantidad de capital que hay disponible para esa empresa en el mercado. Cuando veamos el contexto dinámico del equilibrio general, esto ya no va a ser así. Va a haber un grado de complicación un poco mayor para poder determinar el nivel de capital en la economía, ligeramente mayor. En la siguiente slide entonces tenemos la práctica número 3 correspondiente a este video. Un solo problema sobre equilibrio de largo plazo. Usando las ecuaciones de las soluciones de W estrellita y R estrellita, así como las condiciones de vaciado de los mercados que mostramos en este video, se les va a pedir pues que desarrollen los pasos necesarios para obtener la cantidad de trabajo de equilibrio, L estrellita, y el PIB, pero en las expresiones en el largo plazo. Básicamente les estamos pidiendo en este video, en esta práctica para este video, es que ustedes consigan llegar a esta expresión que tienen aquí en pantalla, que sean capaces de encontrar el PIB y la expresión del trabajo. ¿Okay? Si ustedes siguen los pasos aquí en estos videos, va a haber un poco de trabajo de álgebra en algún punto, pero no más allá de la álgebra que ya han visto en sus cursos de mates. Entonces hasta aquí llegaría el video de esta sesión. Con esto cerraríamos de forma muy rápida el equilibrio de equilibrio general estático y con un pequeño incluyendo el pequeño repaso sobre los beneficios de las empresas y cómo esto afecta o determina en forma importante el equilibrio en el largo plazo. Les agradezco su tiempo por ver este video.